próxima vez, si encontramos una reacción que tenga las mismas condiciones externas y las mismas condiciones internas, ya sabemos que es un proceso de ¿por qué? Porque es verificado que bajo las mismas circunstancias externas, las mismas circunstancias internas nos tienen que dar el mismo resultado. Por eso es que se llama, es una ciencia, porque es verificable. Y no es cada vez que tenemos que hacer la prueba. Ya sabemos que bajo las mismas circunstancias nos va a dar el mismo resultado. Es un hecho que ha sido verificado. Básicamente, ¿qué va a estudiar la bioquímica? Va a estudiar a los componentes químicos del organismo, a todos los componentes químicos del organismo. Puede ser elemento, puede ser compuesto, puede ser suplemento, todo lo que está dentro del organismo y es químico, va a estudiar la bioquímica. Pero no solamente el componente en sí, la materia, sino también va a estudiar su acción, qué es lo que produce, y también va a estudiar qué, su efecto, para qué sirve. Acuérdense, siempre hemos mencionado el para qué sirve. Entonces, básicamente, la bioquímica estudia los componentes químicos del organismo, el material, va a estudiar qué acción tiene la bioquímica y qué efecto va a tener esa acción en la sociedad o en el organismo. El nombre de bioquímica viene precisamente de la química de la vida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es imprescindible. Hay reacciones químicas, ¿ya?, que al llevarse a cabo en el organismo nos van a permitir la sobrevivencia, nos van a permitir la vida. Si no hubiera esa reacción, por ejemplo, enzimática, no habría la vida. Por eso se llama la química de la vida. Es una rama de las ciencias biológicas. Estoy aclarando todo lo que hemos dado en la definición. Es una rama de las ciencias biológicas. Y esto es interesante, porque tenemos que ver que dentro de nuestra formación, ¿ya?, existen asignaturas, existen materias que son todas las que se trabajan con los seres vivos, son ramas de las ciencias biológicas. Todo. Por lo tanto, si nos toca estudiar los vegetales serán ramas de las ciencias biológicas o no? Sí, son seres vivos. Los animales también tenemos que estudiarlos porque son seres vivos. Si queremos saber la definición de zoología animales, que es una rama de las ciencias biológicas, lo mismo, que estudia en este caso los animales. Bueno, como estamos hablando de los componentes, vamos a empezar ahora a describir esos componentes. ¿Y cómo los vamos a describir? Más o menos como ya lo tienen en su programa, empezando de los componentes más sencillos que tenemos. ¿Cuáles serán los componentes más sencillos? Los elementos. ¿Qué será lo primero que vamos a ver de los elementos? ¿Qué es? Su definición. Lo primero que tenemos que saber. Utilizando el mismo término. ¿Qué son entonces los elementos? Son
los componentes más simples o sencillos del organismo que a través de reacciones bioquímicas no pueden dividirse. Bueno, después vamos a completar un poquito la definición. Pero acuérdense, cuando hablamos de elementos, vamos a comentar algo parecido. Cuando hablamos de elementos, recuerden que son los componentes del organismo más simples, más sencillos, que a través de reacciones bioquímicas no lo podemos hacer más pequeñito. No se puede subdividir. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno. ¿Será un elemento o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos dividir? No se puede dividir. Sigue siendo oxígeno. Si nosotros, ya vamos a completar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, oxígeno 3, ¿qué es el oxígeno 3? Ozono. Sigue siendo oxígeno, ¿no? Pero tenemos acá el oxígeno 3. Queremos que sea oxígeno 2. Le vamos a aplicar un oxígeno. El oxígeno que se llama diatónico. Sigue siendo oxígeno. Ha cambiado. Si le quitaríamos un oxígeno más, sigue siendo oxígeno. Y si a este, ¿qué le podemos quitar? Nada, nada. O sea, sigue siendo oxígeno. Por eso se dice que los elementos son los componentes más simples que a través de reacciones bioquímicas no se pueden subdividir. No se pueden subdividir. Ahora vamos a darle